Estamos con Soledad Gennari, ella es presidenta del Tribunal Superior de Justicia y nos va a acompañar en esta media hora de programa. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo para meternos en distintos temas que son de interés de todos, ¿no? Es bueno tenerla aquí en el estudio. Y yo sé que van a quedar muchos temas pendientes porque a la gente, a los oyentes les interesa hablar de justicia, y sobre todo cuando estamos tan cerca ante una persona que de alguna forma representa la justicia. Y lo vamos a aprovechar aquí. ¿Cómo anda, Soledad? Bienvenida, buen día. Buen día, Alejandro. Muy bien, la verdad que empezando el día. Bueno, estamos con algunos temitas que tienen que ver con la coyuntura, pero también queremos aprovechar la charla para involucrarnos en cuestiones que tienen que ver con la planificación, porque cuando llegas al tribunal es como que tomás un perfil de mayor protagonismo desde la planificación también, desde cuestiones que tienen que ver con los nexos entre las distintas dependencias de la justicia, y también con la participación de la mujer en el quehacer judicial. ¿Me estoy errado o no, es más o menos así? No, este año aprobamos desde el tribunal un plan. Ese plan tiene distintos ejes. En realidad hay muchísimas cosas para trabajar. Yo el otro día, no está bueno ser autorreferencial, pero el otro día, justo en este lugar, en este estudio, decía que la autocrítica debe ser permanente, porque si no nos revisamos todo el tiempo, entras en una etapa como de negación de que está todo bien. Entonces, pensamos en prioridades para las cuales podríamos trabajar este año, siempre hablando de prioridades y atendiendo todos los temas que necesitan nuestra atención y nuestra resolución. Elaboramos un plan que tiene ejes: acceso a la justicia, infraestructura judicial, relaciones, comunicación institucional, todo lo vinculado con la gestión humana, innovación y tecnología, informática, porque para nosotros es muy importante empezar a trazar una verdadera política judicial de planificación para poder dar solución a esos problemas estructurales que no se solucionan en 12 meses. Y puertas adentro, el plan ¿fue adoptado como propio o costó instalar la idea? En realidad, el tribunal ya había elaborado con anterioridad un plan estratégico. El plan estratégico, para elaborar un plan estratégico se requiere un diagnóstico. Ese plan estratégico era un plan quinquenal que fue elaborado por composiciones anteriores del tribunal, que se ejecutó, después se hizo una memoria que justamente terminaba en el 2018. Como para poder elaborar otro plan estratégico se requiere hacer un diagnóstico, lo cual lleva un tiempo, pensamos en esta etapa en un plan de gobierno que es distinto porque tiene un plazo de duración menor, con objetivos concretos, con ejes que están trazados, y a su vez esos ejes se van desdoblando en objetivos. Para elaborar los ejes se trabajó metodológicamente con todos los responsables de las áreas. Lo primero que hacemos es justamente comprometer a quienes dirigen las distintas áreas que nosotros determinamos como estratégicas y prioritarias solo en este periodo de 12 meses. El próximo año ya el tribunal aprobará una estrategia, que quizá varíe el contenido, pero se seguirán trabajando en estos ejes que ya están implementados y que comenzó. Le doy un ejemplo concreto, Alejandro. Por ejemplo, el primer eje es acceso a la justicia. ¿Qué se trabaja en acceso a la justicia? Hay distintos organismos que precisamente dan respuesta a lo que se denomina para las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia es una norma que fue adoptada por el tribunal que habla de cómo se debe dar respuesta y cómo se debe pensar la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad? Niños, niñas, adolescentes, o sea, lo que se llamaba menores de edad, mujeres,
por ejemplo, mujeres rurales, personas con discapacidad. Hay toda una lista de beneficiarios que está en el artículo 2 de estas reglas. Entonces, lo primero que pensamos es generar acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad, lo que no quita que a su vez repensemos el servicio para todos en general. Entonces, aquí hicimos foco en organismos concretos que hay que seguir jerarquizando, profundizando el trabajo y planificando estructuralmente. ¿Qué quiere decir? Que debemos reforzar estos organismos tan especiales para que se conviertan en verdaderos ejemplos de políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Lo que se sostiene en el tiempo, lo que se mide, lo que se evalúa. Ejemplo, RUA, Registro Único de Adopción. Ejemplo, Oficina de la Mujer. Oficina de Violencia. La Oficina de Violencia de Neuquén del Poder Judicial es provincial, con unidades de atención en toda la provincia, donde estamos trabajando fuertemente para este servicio, revisarlo, y no exagero, semanalmente estamos observando nuestros comportamientos, las estadísticas. Tenemos una red de comunicación interna dentro del tribunal. Los vocales estamos involucrados personalmente en esta temática, obviamente nos repartimos las tareas, pero la realidad es que en este momento somos 2 vocales que estamos tratando de mantener lo que ya se decidió y se implementó, que no es fácil, donde también obviamente fue aprobado por el tribunal y con un alto compromiso de todo el cuerpo, que eso yo lo quiero destacar. Esto, por ejemplo, es el eje de acceso a la justicia. Y después está el tema de infraestructura, que podemos hablar largo y tendido. La situación de la infraestructura del Poder Judicial es crítica porque obviamente al no tener autarquía hace ya varios años, eso complica en cuanto a que nosotros podamos proyectar obras de interés, lo que no quita que empecemos a pensar en otras estrategias para financiar a través de obras públicas o como fuere, en el presupuesto provincial, lugares que realmente nosotros necesitamos. Soledad, hay un tema, hay un fenómeno que se está dando. Nosotros acompañamos y mucho el proceso de renovación de autoridades en la Universidad Nacional del Comahue. Y notamos que, como a diferencia de otros años, hubo una apertura de los candidatos a compartir con los vecinos la realidad de la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Y hablar sobre mecanismos, sobre metodología de funcionamiento, sobre las herramientas que necesitan ellos para ir modernizándose. También la cuestión presupuestaria estuvo en las distintas charlas. O sea, todos coincidieron en que había que acercarse a la gente. En ustedes yo estoy notando lo mismo, de que hay unir hacia la gente para informar sobre todos estos temas. ¿Tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo o tiene que ver con estas reformas que ustedes están llevando hacia adentro? Bueno, por ejemplo, en el plan hay un eje que es comunicación institucional. Lo que nosotros creemos y lo hemos definido como prioridad para este año es trabajar en una verdadera política comunicacional. ¿Qué quiere decir? Acceso a la información no es una ley material, no es retórica. Acceso a la información en realidad es sistematizar la información, ordenarla para que sea accesible para el ciudadano, para la ciudadana, para las organizaciones intermedias. Dentro de este eje de comunicación institucional, primero hemos conformado un área que es pequeña, pero muy efectiva en el sentido de que, y eficiente porque se están generando muchas estrategias para empezar a pensar de qué manera nosotros podemos generar el mayor grado de transparencia, que no depende solo de la voluntad de ser transparente, depende de la plataforma tecnológica, depende de los recursos, depende de las posibilidades presupuestarias. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, definimos un grupo de interés que serían los abogados o abogadas que ejercen la profesión y que necesitan tener un acceso inmediato a la jurisprudencia, porque es básico para interponer recursos. Por ende,
tenemos una biblioteca que sistematiza la información, pero lo que estamos haciendo ahora es, con la biblioteca y en una secretaría en particular del Tribunal Superior de Justicia, que es la de demandas originarias, y a través de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, estamos sistematizando la jurisprudencia de la Sala de Demandas Originarias de los últimos 10 años con una red de lo que sería, antes se hablaba de típicas voces, en realidad por tema, subtema, tratando de desmenuzar la información judicial para que podamos generar un motor de búsqueda intuitivo y muy accesible para, en este caso, no solo quienes tienen, digamos, la habilidad de buscar jurisprudencia, sino para las organizaciones intermedias, para la población en general, que por ahí, los estudiantes. Claro. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, en comunicación, ahora estamos siendo cada vez más activos en las redes. Tenemos que reconocer que las redes sociales son un fenómeno que es accesible para el gran porcentaje de la población. Para quienes están dentro de la brecha digital, sí, es un medio sumamente reconocido que nosotros debemos respetar. Muchas veces está el prejuicio que la justicia o que el juez habla a través de sus sentencias. Yo, en realidad, digo, el juez habla a través de su sentencia cuando tiene un caso concreto y un conflicto para dirimir. Ahora bien, si nosotros hablamos de un órgano de gobierno, hablamos de personas que ejercen la superintendencia, el poder disciplinario, la administración de la justicia, que toma decisiones estratégicas, en realidad no estamos solo emitiendo sentencias, estamos emitiendo actos administrativos de gobierno. Por ende, toda esta información, lo más importante es que no solo la jurisprudencia, sino también el quehacer del Poder Judicial esté a disposición de la población en general. Para eso se está elaborando un proyecto que ya lo estamos terminando, que es un centro de noticias específico de la justicia. ¿Un juez se puede equivocar? Justamente el error judicial no solo es un presupuesto de responsabilidad extracontractual del Estado. Usted fíjese, Alejandro, que cuando demandan al Estado argentino o a un Estado provincial a través del Estado argentino que tiene la representación, puede existir hubo casos de error judicial. En lo que sería la antesala cuando el error judicial queda firme y se constata que existe un presupuesto de responsabilidad, que la atribución es a través de un error, que hay casos concretos, pero previo a todo ello hay recursos. Obviamente, para ir corrigiendo el error judicial existen los recursos. Depende de cuánto tiempo se sostenga. Es una actividad humana, o sea, sería yo una irresponsable científica y epistemológica si dijera que nadie se equivoca ni comete un error. Lo que pasa es que están los antídotos o los mecanismos de revisión de esas decisiones. ¿Cómo está funcionando el registro único de adoptantes? Bueno, el registro, nosotros hicimos un informe justamente en febrero de este año. Rendimos cuenta, a fin de este año lo vamos a hacer ya con otro grado de apertura. Primero lo hicimos en el día que juré en la presidencia, hice hincapié en las diferencias que hoy teníamos gracias a la conformación de los equipos. Yo en esto tengo que señalar que fue un esfuerzo importante de parte del tribunal, que aprobó la conformación de un equipo especial para trabajar las adopciones. El Registro Único de Adopción no solo administra un listado de aspirantes. El Registro Único de Adopción hoy se ha convertido en la provincia del Neuquén en un ejemplo de buenas prácticas. En todos los encuentros nacionales con el registro, con la Dirección Nacional de Aspirantes, con el Registro Nacional de Adopción, Neuquén siempre es señalado como uno de esos equipos que trata de progresivamente ir incorporando nuevas estrategias, asimilando la reforma del Código Civil, que en materia de familia es tan profunda, la escucha activa de los niños o las niñas. Hoy tenemos, después de mucho esfuerzo, y tenemos ya hace 2 años equipos especiales que se dedican solo a ese proceso. ¿Cuál es el proceso? Todo lo que viene luego de la declaración de adoptabilidad.
la vinculación, elaborar, o sea, un juez cuando declara, un juez o una jueza, cuando declara en adoptabilidad a un niño, una niña o un adolescente, justamente envía al registro el pedido para empezar a trabajar justamente en esto, porque hay perfiles, o sea, hay un registro único que tiene un listado de personas que se van inscribiendo. Y acá hay un tema que es muy importante. Antes las personas obtenían la inscripción definitiva una vez que eran evaluadas. Por ende, al no existir un equipo especial que realice este trabajo, la gente se tenía que trasladar a Neuquén, aparte de esperar, porque también el equipo interdisciplinario del Poder Judicial tenía cuestiones vinculadas con el fuero de familia específicamente y con violencia, o sea que no había un equipo especial. Pero con la conformación del equipo especial, ¿qué es lo que se logró? Este equipo dividió la provincia en organizó su actividad en circunscripciones y se dirigió a cada una de las circunscripciones con duplas y pudieron hacer los informes psicosociales en domicilio, visitar a la gente y empezar a tener un canal de comunicación activa con el que espera. Es nuestra obligación como Estado que esa espera no sea una espera silenciosa, que sea una espera activa, que sea una espera preparada, donde lo que queremos empezar a primero que hemos hecho muchas jornadas vinculadas con adopciones especiales, adopción de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que es tan importante trabajar y profundizar porque hay tantos mitos, hay tantos prejuicios, hay tantas cuestiones que es nuestra obligación remover. ¿Por qué? Porque hacen a la efectividad del derecho de tener una familia de esos niños. Entonces se trabaja mucho en jornadas donde se trabajan testimonios, que ojalá vamos a empezar a por ahí abrirlo al periodismo que esté interesado, donde escuchamos testimonios de padres, siempre preservando al niño obviamente, de padres y madres. Por ejemplo, en la última, un matrimonio contó su experiencia que adoptaron 4 hermanos, que en realidad eran 2 hermanas y 2 hermanos. Esos testimonios, esas experiencias, para quien espera escucharlas, ver, saber que hay mucha fantasía alrededor a veces de quien imagina, encarar este proceso. Por eso es importante trabajarlo, porque hay muchas cuestiones que van sucediendo en la etapa de, por ejemplo, la vinculación, que hay que estar preparado. La especialidad que hoy nos da el RUA con un equipo exclusivo es que además tenemos un médico, una médica. Una de las primeras cuestiones que hicimos fue pedir acceso a las historias clínicas del Sistema Único de Salud Provincial, poder saber la realidad, la historia médica de ese niño o niña. ¿Por qué? Porque aparte forma parte de su historia, es su historia, es yo digo como sus antecedentes, que para quien comienza a vincular es un dato elemental. ¿Cómo es el seguimiento a partir de la adopción de ese niño o niña? Bueno, esta es una pregunta excelente. Una declaración de adoptabilidad, luego vienen todos los procesos hasta que culmina el juicio de adopción, donde la persona ya tiene en definitiva se consolida la situación jurídica de la responsabilidad parental y sigue adelante un proceso. Hasta que eso sucede, el RUA acompaña en esa vinculación. Yo creo que hay que empezar a pensar en un espacio post-adopción. ¿Por qué? Porque obviamente el Poder Judicial tiene una intervención hasta un punto, siempre el teléfono está abierto, siempre se pueden hacer consultas, se trata de acompañar en todo momento a las familias, pero por ejemplo hay una experiencia en Guaymallén, en Mendoza, donde el municipio creó un espacio de adopción. ¿Qué es esto? Es un espacio donde hay 2 equipos interdisciplinarios, una coordinadora, participan distintas instancias y a la familia se la acompaña también en el después, que pueden ser 2, 3 años
En Neuquén hay una asociación de padres adoptantes que dirige Susana Pinto, que en realidad cumple esta tarea de contención también, entre otras cuestiones, además de que están pendientes de todo, participan de las jornadas cuando hay que cuestionar algo desde el punto de vista normativo. O sea, realmente es una asociación que participa activamente y con mucha responsabilidad. Por eso creo que sería interesante empezar a pensar en estas estrategias de mayor acompañamiento, porque en adopciones por ahí un poco más complejas, por ahí por el número, sería interesante tener un espacio así. ¿Y cómo es, te pregunto desde mi ignorancia total sobre el tema, cómo es en el caso de los padres biológicos? Se da en adopción el niño o niña por distintas cuestiones, ¿no? Distintos motivos que ustedes evalúan como valederos y se propicia el darlo en adopción. ¿Qué pasa con los padres originarios, los biológicos? Sí, o la familia de origen, en general. Exactamente. Bien. ¿Siguen en contacto? ¿No siguen en contacto? ¿Cómo es ese proceso? Depende. Hay un derecho básico, elemental, el primero que nosotros tenemos que aclarar, incluso en las jornadas de adopción se aclara, que el derecho humano de todo niño adolescente es a crecer en su familia de origen. O sea, aparte, uno dice tener una familia. No, primero su derecho es a crecer en su familia de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, cuando detecta una situación de vulnerabilidad, hay dos tipos de medidas. Medidas de protección, en general, y dentro de las medidas de protección están las medidas excepcionales. ¿Qué quiere decir esta medida excepcional? Es aquella medida que se toma donde al niño o niña adolescente, de alguna forma, no quiero usar un término cosificante, sino que es de alguna forma egresado o separado de ese núcleo. Puede ser que ahí derive en un programa, por ejemplo, en un programa de hogar, en un programa familia solidaria o, por ejemplo, en la familia extensa. Puede ser que en esta búsqueda, que es lo primero se busca, es justamente la familia extensa, para conservar que hay que tratar. Hay países que están haciendo una experiencia fantástica en realidad virtual. Se ponen como unos anteojos que simulan la posición del niño o de la mujer ante una audiencia, ante cómo ven el mundo. Bueno, tenemos que hacer, todos los jueces y juezas hacen este ejercicio, se posicionan en el centro del interés superior del niño y a partir de allí van diseñando distintas estrategias para ir conteniendo esa situación. Entonces, un tema que es muy importante aclarar es que el derecho primigenio es a crecer en su familia de origen. Si esto no puede, tomamos una medida excepcional, un caso X, y va, por ejemplo, a un hogar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el Estado? Hablo como el Estado de persona jurídica. Explorar, dar por, materialmente cumplir ese derecho. ¿Cómo? Primero se observa la causa que motivó esa medida excepcional. Entonces se trata la causa. Si la causa está originada, por ejemplo, en alguno de los progenitores, se trabaja para tratar de reparar esa situación. Si hay una cuestión vinculada con adicción, un tratamiento, o sea, el Estado tiene que tener a disposición todos los dispositivos para poder esa situación revertirla. ¿Por qué? Porque el Estado debe cumplir ante todo el derecho originario de este niño a crecer en su familia de origen. Y como si detecta algunas cuestiones de vulnerabilidad en su familia, tiene que tratar de solucionar. Si eso no sucede, es donde viene justamente, después de distintas estrategias que siempre se preserva al niño, la declaración de adoptabilidad. Y ahí es donde se abre un panorama que puede variar según el caso concreto. Desde mantener, puede ser que hay grupos de hermanos y hermanas que han sido adoptados por distintas familias y todavía hoy mantienen un vínculo. Todo eso, en el caso del interés superior del niño, cuando tiene que suceder, se cuida, se trata de mantener. ¿Y con los padres biológicos? Lo mismo. ¿Vale arrepentirse? ¿Cómo? ¿Vale arrepentirse? Una vez que está decretada, o sea, una vez que está firme la declaración de adoptabilidad y comienza el proceso, no.
Vio que hay resoluciones que son en cuanto a lugar por derecho, ¿no? Que si cambio de voluntad, no, en el caso, por ejemplo, yo soy, digamos, declarada en adopción y luego finaliza el juicio de adopción y tengo mis padres por adopción y un día mi madre biológica por alguna cuestión quiere reclamar, en realidad mi situación familiar está consolidada y eso es una situación que se mantiene. No, o sea, salvo puede haber muchas situaciones que se podrá, todos sabemos lo que pasó en nuestra parte de nuestra historia, que tiene que ver también con algo que pasó en una época pero yo estoy hablando de la actualidad. Y después, lo que yo insisto, hay que empezar a generar espacios de apoyar estas asociaciones que contienen a las familias. Muy bien. Soledad, hubo un tema que nos enteramos ayer tarde a partir del llamado de uno de los padres que integran esta agrupación Padres Autoconvocados. Sucedió en una de las defensorías. Ellos fueron a presentar un escrito pidiendo precisiones, intentando nuevamente tener información sobre lo que ellos habían demandado, que tiene relación con los contenidos, la recuperación de contenidos en los colegios. Fueron atendidos por una persona de mesa de entrada y allí les dijeron que en realidad no iban a atender el pedido porque ellos en realidad no estaban para atender pedidos de mayores, sino pedidos de niños y adolescentes. Yo creo que es el primer caso, lo hablábamos con Lucy Pisni, creo que es el primer caso en que los padres se fueron, volvieron con un chico de 17 años y otro de 8 o 9 años, firmaron la nota y la presentaron y fue recibida por Defensoría. ¿Esto es normal? ¿Está bien? El caso, digamos, para poder dar una respuesta responsable, desconozco, digamos, la situación puntual, cómo fue el devenir, más allá de lo que estabas describiendo. Por lo que entiendo, era que no fueron atendidos porque no estaba. No fueron lo que le dice yo creo que es una empleada de mesa de entrada, ¿no? Lo que le dice la persona esta es que ellos no pueden recibir la nota porque no están para atender reclamos de mayores, sino que es un área que está afectada a la defensa del niño y adolescente. Bueno, lo que yo te propongo, voy a averiguar concretamente qué sucedió, para ver. En principio me resulta extraño porque yo puedo ir en representación de un menor, pero lo voy a averiguar y con responsabilidad, porque la defensa también, si bien el defensor integra el tribunal, nosotros tenemos autonomía funcional, tribunal y los ministerios, pero lo vamos a averiguar y tratar de aclarar, y si hay alguna cuestión vinculada con la falta de acceso o no. Por eso no sé cuáles son las circunstancias sin tratar de apoyar una postura a la otra, ni pero me comprometo a darte la información. Me pregunta un oyente, o me pide que te pregunte, ¿por qué no le pregunta a la doctora si el interés superior del niño, cómo juega ante la tensión entre el derecho a la educación y el derecho a huelga? Bueno, este es un oyente abogado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como es un oyente abogado, yo me voy a permitir decirle, con todo respeto, ¿no? Yo creo que todas las preguntas que tienen como objetivo, o todos los planteos, el interés superior del niño, la efectivización de los derechos, todo es válido y obviamente, pero bueno, ningún derecho es absoluto. Voy a dar como una respuesta ortodoxa, ¿no? Porque está bien. Ningún derecho es absoluto, todos los derechos son relativos. Cómo juega en el caso concreto, y acaba de justamente describir algo muy concreto, la tensión. Hay tensión. Exacto. Y eso muchas veces es, en definitiva, si no existiera tensión de derechos, no existiría necesidad de organismos que traten de desconstruir esa situación. Entonces, la realidad es que hay servicios y servicios.
Creo que a veces yo puedo dar la mejor respuesta teórica, pero cuando hay un niño sin clases y sin educación, y obviamente esos días uno trata de ponerse en el lugar también de esos padres que ven que transcurren los días sin que puedan tener los contenidos. Entonces obviamente y después por otro lado el derecho, en este caso en el marco del derecho del trabajo, a distintas formas de expresarse, y la realidad sí que es una tensión, y cómo juega en cada caso concreto, y aparte son cuestiones que también se tratan hasta de público conocimiento, o sea, pero es eso, es una tensión permanente. Dos últimas y ya la liberamos. Hay algo, Alejandro, que me olvidé de comentar, si me permitís. A ver. Estamos elaborando un protocolo único en el dictado de medidas excepcionales. Ya hemos terminado la primera parte. ¿A dónde apuntamos? A esta medida tan excepcional, que es justamente separar el niño adolescente de su núcleo familiar y disponer transitoriamente que esté en otro lado, o en otro dispositivo, o en otro programa, o con familia extensa. El nuevo Código Civil y Comercial, y en realidad todas las leyes anteriores, siempre hablaron de un plazo, que es un plazo que hay que tratar de comprimir sin desnaturalizar el principio de especialidad y de atender el interés superior del niño, porque acá no puede haber plazos automáticos y no, siempre hay que tratar de, si eso se extiende un poco más en el tiempo, que tenga una justificación. Igualmente lo que estamos haciendo hicimos un trabajo metodológico dentro del Poder Judicial que fue relevar todos los problemas que el Poder Judicial, por ejemplo, detectaba con otros organismos. Ahora entramos en la antesala. Acá hay dos poderes que deben, yo digo, el ejemplo de formar una red. Si bien estamos divididos, eso no puede ser una pared. Tiene que ser una red. ¿Qué quiere decir? Que esa red, a través de esa red nos tenemos que agarrar de las manos. Y esto lo explico así porque lo que hay que generar es como una autopista en el trámite donde esa medida sea de la mayor calidad posible y del menor tiempo de duración posible. Ahora nos falta la parte de la devolución del Ejecutivo, el trabajo con el Ejecutivo, y elaborar un documento único que va a tener el visado de UNICEF, el control de convencionalidad, y que vamos a medir en el tiempo cuánto duran las medidas, por qué se dilatan, y la realidad es que vamos a estar encima de todos esos procesos. ¿Para qué? No porque haya un plazo, sino para que si ese plazo se dilata siempre sea por alguna cuestión justificada. Bien. Oficina de Violencia contra la Mujer. Sí. Es oficina... A ver. Perdón. Es oficina de violencia familiar. Es para todos tipos de violencias. Mayoritariamente se registran denuncias de violencia contra la mujer. Yo tengo aquí unas estadísticas para poder compartir. En la primera circunscripción, en el último mes, tuvimos 800 denuncias. 800 denuncias. Es mucho. Ahora lo que vamos a tratar, lo que vamos a trabajar, y que ya estamos todos convocados, y de paso cuento la actividad, en el mes de agosto se va a conformar, hay una actividad que se está desarrollando donde la organiza también una asociación, una fundación. La presentación va a ser en Casa de Gobierno, donde vamos a trabajar todas las áreas del Estado, en realidad todos los poderes, incluso va a haber funcionarias de Nación. Y una de las cuestiones que yo voy a destacar en el panel de apertura, y ya lo dije este año, es que nosotros necesitamos como Estado provincial generar una política integral para que exista una política pública. ¿Por qué? Todos estamos haciendo los mejores esfuerzos, todos estamos trabajando, pero la debida diligencia, que es un estándar internacional, exige políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos que hacer un diagnóstico conjunto, todos los organismos del Estado. Chequear cada uno sus propias estadísticas, cruzar las estadísticas, que esto no quiere decir transferir bases de datos ni nada de eso, sino sentarnos en una única mesa, las más altas autoridades de todos los organismos, y empezar a trabajar en un diagnóstico conjunto, un plan conjunto, una implementación medida en el tiempo y una evaluación. ¿Qué quiero decir con esto?
si nosotros no empezamos a pensar el concepto de la violencia contra la mujer como una verdadera necesidad a largo plazo y como una verdadera causa para generar una política pública, siempre vamos a estar gerenciando la violencia. Y digo gerenciar con todo el respeto de la palabra. Yo trabajo en esto hace muchos años, ya desde que estoy en muchos años, perdón, hace varios años, disculpen a los que trabajan hace muchísimo, pero todo este tiempo me sirvió para darnos cuenta de que con los esfuerzos de cada una de las instancias del Estado o de los poderes no alcanza. Hay un protocolo único de intervención de violencia, pero en realidad yo estoy hablando de otra cosa. Ese es el recursero y es la autopista y es una organización excelente sobre todos los dispositivos, cómo se conforman las redes. Realmente hacen un trabajo excelente, pero yo estoy hablando de elaborar una política pública que obviamente va a contener esta comisión que realmente están haciendo un trabajo muy importante, que es conformar la red, mantenerla actualizada, que todo el mundo sepa qué hace quién. Sinceramente participa gente de todos los poderes del Estado, pero yo estoy hablando de los tres poderes del Estado con un único diagnóstico, con un plan conjunto, implementarlo en conjunto y medirlo. ¿Por qué? Con cada uno en el marco de sus funciones, pero confluyendo en una sola mesa. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos prevenir, sancionar y erradicar. Prevención se trabaja, sanción se trabaja. Pero ¿cómo llegamos a erradicar la violencia contra la mujer? Y acá me voy a permitir hablar, por ejemplo, de la educación, la neuroeducación. Deberíamos reformular, inclusive está en una ley, deberíamos reformular la forma en que educamos a nuestros niños y niñas, porque si no siempre vamos a estar, de alguna forma, gerenciando los procesos donde el daño ya está consumado, o estamos tomando medidas preventivas en una antesala que también es dañosa y es perjudicial. Por ende, creo que este es el desafío, esto es donde tenemos que trabajar. Yo lo dije en un último encuentro, Argentina, Neuquén, tiene los mejores marcos normativos, las mejores leyes que hablan justamente, pero creo que hoy nos falta llevar todo eso de una manera conjunta y agarrado de las manos a la práctica. Bien, a ver, van a quedar muchos temas y ya nos tenemos que ir. A ver, Sole, ¿pañuelo verde o celeste? Bueno, yo esto en un encuentro manifesté que es mi opinión. Yo ocupo un lugar institucional. En este momento se está desarrollando un debate en un ámbito de los tres poderes o funciones del Estado, pues siempre digo el poder es uno solo, son funciones. Dentro el poder es uno solo y lo tiene el pueblo. Dentro de una de esas funciones que representa al pueblo se está desarrollando un debate histórico. Sí. Nunca, yo creo que no hay ningún antecedente de estas características. Creo que no sería, en mi caso, y es mi opinión, es lo mismo que yo esté elaborando un documento y me pregunten para qué lado. Entonces, como en este momento se está llevando adelante un debate en el cual, para mí, la justicia aún no debe pronunciarse, porque nosotros deberemos a todo evento esperar el resultado de este debate, que se traduce o no en una norma. O sea, esto está en ciernes, y a mí, más estando justamente en un superior tribunal, que entre otras cuestiones aquí se habló de inconstitucionalidad, aquí se ha desarrollado todo, sería muy responsable que yo emita una opinión. Bien. Porque soy una sola persona, no soy dos. Está bien, está más que claro, Soledad. Nos contabas al inicio de la charla en privado, ¿no? Estás entusiasmada con un trabajo que estás realizando, que estás próximo a presentar. ¿No lo terminaste y ya sabés que lo tenés que presentar? ¿Cuándo? No, estoy hace un tiempo analizando. Primero empecé con el producto, empezamos a través también de la Oficina de la Mujer a trabajar en algunas sentencias donde yo estoy muy en contacto con la Asociación de Mujeres Jueces de España, además de la Argentina, que es una asociación muy amplia, que hay muchas socias en Neuquén, y hacemos como trabajos cada uno de investigación, como se puede, en el tiempo que se puede.
Yo hace unos meses que estoy leyendo distintos tipos de sentencias, y en el protocolo único hay un protocolo que es de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género que elaboró la ONU. Estamos llevando adelante tratar de estudiar entre todos este protocolo dentro del Poder Judicial para eventualmente implementar todo lo que se pueda en el ámbito de nuestras competencias, y en el marco de este protocolo se identifican estereotipos negativos. Existen estereotipos negativos que influyen directamente en la decisión judicial, no solo en la decisión, en la investigación. Por ende, para resumir, los estereotipos y los prejuicios son sesgos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Son, de alguna forma, como interrupciones en un proceso lógico. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Córdoba, hace poco, en uno de los fallos, que los vi en Río Negro, que vino la jueza justamente de Córdoba a explicarlo, consideraban que una mujer que tenía cierto nivel de educación y que no tenía problemas económicos, y lo estoy diciendo así muy didácticamente, no podía ser víctima de violencia de género. ¿Me pueden explicar? Yo pensaba, más allá de toda la instancia recursiva, una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo y otra es escribirlo. 3 antesalas y un producto que es realmente, ahí encontramos un estereotipo negativo que opera negativamente contra la mujer. Por ejemplo, suponer que yo estoy leyendo en el marco de esto, justamente es, primero, cómo funciona el sistema nervioso, después, cómo funciona nuestro sistema cognitivo dentro de esto de la neurociencia, y después ir identificándonos estos sesgos cognitivos que son los prejuicios y los estereotipos, y ya identificarlos en sentencias concretas. Ese es pero no solo eso, sino también proponer eventualmente cómo podemos a largo plazo ir resolviendo esta cuestión. Hay muchas investigaciones que están dirigidas más que nada a la criminalidad, o sea, la neurociencia vinculada por ahí con cuestiones de la persona que comete un delito. Yo lo que estoy estudiando y analizando, y que de paso lo comento, lo voy a exponer también en la jornada de la magistratura en San Martín, es primero hacer una presentación de cómo es nuestro proceso de toma de decisiones desde el punto de vista de la neurociencia, cómo funciona nuestro sistema nervioso, qué son los sesgos cognitivos, y después llevarlo a la práctica con casos concretos, porque uno dice, no, esto a mí no me va a pasar. Nosotros fuimos educados y nosotros estamos insertos en un contexto que condiciona, y podemos estudiar, podemos prepararnos, podemos tener todas las herramientas académicas y científicas, pero en realidad tenemos que empezar a autorrevisarnos, en realidad cómo definimos, pero sobre todo qué vemos cuando vemos una mujer, cuando vemos una persona con discapacidad, cuando vemos, en este caso hago hincapié en las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué vemos cuando vemos una persona en condición de vulnerabilidad? Esto que describí recién, una mujer por determinada situación en su vida, decir que no es víctima de violencia, no puede ser una víctima de una situación de violencia doméstica, es justamente un prejuicio. Soledad, muchísimas gracias. No, gracias a vos por esta entrevista y también a Pato. Bueno, me alegra mucho tu presente, Soledad. Bueno, a mí también la invitación. Muchísimas gracias y bueno, espero volver cuando ustedes puedan y podamos coincidir en agenda. Dale saludos a Silvia. Bueno, gracias. Silvia es la mamá de Soledad. Pasó por la primera mañana Soledad Gennari, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.